muy fragmentado, lo político, lo económico, lo privado, lo social. Yo creo que esas fronteras ya están cada día más diluidas. O sea, mi propuesta es un gran pacto por la innovación tecnológica. Me gustaría darle la palabra también al sector privado sobre este particular. Yo concordo y claramente en nuestra propia industria, todas las industrias de servicios están siendo disrupted por las nuevas tecnologías y los trabajos repensados. Incluso el propio caso de Itaú, hace 10 años empezamos muy fuerte trabajo para tornar la banca más digital. Hoy somos líder en banca digital en la América Latina. Darle un ejemplo de reskilling de funcionarios, colaboradores. Crecemos en 13 veces el número de colaboradores con skills de user experience, cybersecurity, programación, ciencia de computación, data analysts y todo eso, que es un perfil de colaboradores que no tenía hace 3 años atrás. Entonces, al final del día, el cliente, que sea el ciudadano, el cliente que utiliza nuestras empresas, ya está digitalizado. Las empresas no están. Entonces, debemos acelerar de esta forma importante. Y yo creo, para complementar el punto de Isabel, que justamente debates como este, abiertos, honestos, con datos y hitos, son muy importantes para clarificar y educar la sociedad civil para que na hora del voto não vão votar em um tipo populista. E terceiro e último ponto, como brasileiro e representante do setor privado, concordo com o ponto do senhor Zovato que não podemos ignorar o que passa com nosso vecino Venezuela, porque aí não é uma democracia disfrazada, é uma ditadura, com eleições por venir e com a crise humanitária que temos que posicionar e ajudar. Nossos 2 últimos governos pacificaram, ignoraram e colaboraram de alguma forma, pero país líder como Brasil necesita posicionar y ayudar en un momento tan crítico del país vecino. Hay 2 cosas que, antes de seguir con otras preguntas, me gustaría tocar. Darle la palabra a la vicepresidenta de Panamá sobre Venezuela, pero antes, Alicia mencionaba el nuevo paradigma o la nueva redefinición de la narrativa económica, mencionando el incremento de aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio por parte de Donald Trump. Y lo hacías, si te leí bien, con cierta condescendencia, como entendiendo que esa era una opción pues, legítima y este es un foro que precisamente apuesta por todo lo contrario, por la globalización, por la ruptura de barreras, por la ruptura de aranceles. ¿Usted está de acuerdo en ese tipo de decisiones? Estoy de acuerdo que en mi caso del propio Brasil necesita una reforma tributaria. Tenemos una de las cuestiones tributarias más complejas del mundo, muy difícil para los extranjeros hacer negocio en ese país. ¿Pero los aranceles son la solución? No, ¿Es el camino a seguir? Simplificación de los aranceles, con VAT, por ejemplo, porque los pobres están pagando impuestos desproporcionales a los ricos en botellas de gaseosas, por ejemplo. Entonces, la forma errada de cobrar los aranceles. Entonces, yo creo que necesita ir una simplificación o optimización de los mismos para equilibrar esta asimetría. Pero yo no estoy de acuerdo con los aranceles. Yo lo único que estoy diciendo es que esa es la política que está siguiendo Trump. O sea, sí, él cambió el paradigma tecnológico económico de su país. Y ha recibido infinidad de críticas y nos ha ido muy mal a todos los demás. Pero sí, y no es solo cambiar el paradigma con respecto a su país, está cambiando el paradigma a nivel global, porque lo que hace Estados Unidos, si eleva aranceles, si regresa al proteccionismo, si rompe las alianzas globales, si desolla a las instituciones internacionales que han gobernado la economía global desde la posguerra, pues es muy disruptivo. O sea, para México ha sido terriblemente disruptivo entrar a una renegociación del Tratado de Libre Comercio después de 20 años, en los cuales el tratado, en términos estrictamente económicos, fue muy exitoso. ¿Qué crees que va a pasar? Muy bueno. A ver, si alguien cree que puede predecir lo que Donald Trump va a tuitear en la próxima hora, que alce la mano. Exactamente. Y yo no puedo predecir qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio porque los humores y las pasiones y las pulsiones presidenciales cambian cada hora, cada 24 horas. Lo que sí sé es que México está dispuesto a salirse del tratado si los términos que le impone el gobierno estadounidense son demasiado onerosos. Y la apuesta entonces sería
apostarle a, la apuesta sería regirnos por las reglas de la OMC y esperar a que regrese a la Casa Blanca en un par de años alguien racional. Tres cositas breves. Creo que el ciclo de elecciones presidenciales en México, 1 de julio, elecciones legislativas en noviembre en Estados Unidos, en gran medida va a tener un gran impacto. Del resultado de ambas elecciones, que no hay que verla aislada sino complementada, una elección, dependiendo del candidato que gane en México, con un Donald Trump que salga fortalecido de la elección de medio periodo, va a dar la posibilidad de que haya un Donald Trump por un presidente de 8 años. Un Donald Trump debilitado en las elecciones de noviembre sería un lame duck, con riesgo de ser un presidente de 4 años, y eso creo que implicaría diferencias. Segundo, este año en la región tenemos la Cumbre de las Américas en abril en Perú y el G20 en Buenos Aires en septiembre. Dos oportunidades. La próxima semana. ¿Perdón? G20 la próxima semana. No, G20 en Buenos Aires. Por eso, en septiembre. En septiembre. Noviembre. Pero del 20 de marzo. Claro, pero ese es a de nivel de ministros jefe de de No, ese es de pero- ministro, ah, estoy hablando de perfecto. presidente. Perfecto. Dos oportunidades estupendas que la región no puede dejar pasar, porque dijo Alicia, ¿cuándo Latin American First? El problema es que first we need to have Latin America. Entonces tenemos que Eso es aprender verdad, a hablar eso es con verdad. una sola voz. ¿Cuál es nuestro...? Bueno, pero tenemos que hacer el esfuerzo, porque como dice Ricardo Lagos, estamos trabajando en países continentes o en regiones continentes y América Latina sigue estando muy dispersa. Fundamental ambas conferencias en la región. Isabel. Para hablar un poco de Venezuela y la realidad de que estamos frente a unas elecciones ilegítimas, un contexto que no permite reglas del juego claras, participación de la oposición, observadores electorales, que da ciertamente un futuro muy incierto para un país con una situación humanitaria gravísima, como ya se ha dicho, para no hablar del tema de la institucionalidad y la absoluta ruptura con la democracia, ¿verdad? Pero ¿qué ha significado Venezuela en términos del discurso regional o el discurso de la región? Es que no tenemos un discurso unificado. O sea, si no teníamos y no teníamos, cada vez nos alejamos más de ello. Correcto. La posibilidad de Venezuela, por sus posibilidades que le da el petróleo y por otros elementos, de romper la región, es evidente en CELAC, es evidente en la OEA, es evidente cada vez que la región se sienta, UNASUR, cada vez que la región se sienta a hablar sobre un tema. América Latina se ha ido alejando de la posibilidad de un diálogo uniforme, ni siquiera de poder decir que vamos a estar de acuerdo en aquello en lo que no estamos de acuerdo. O sea, no hay posibilidad de debate. ¿Qué significa esto para la Cumbre de las Américas? Nos preocupa a todos. Está a pocas semanas y habrá que ver. Pero ciertamente esos bloques que se han ido consolidando en la región y que el ciclo electoral seguramente generará cambios e incidencia en ello, no nos está ayudando en los retos que compartimos en la región frente al desarrollo, los retos de crecimiento con equidad, los retos de lucha contra la corrupción y los retos de avanzar como una región unida. Ese es un tema que no podemos dejar de mano y que tiene que estar en el debate constructivo de la región cada vez más y más. Y no quiero dejar de hablar del tema de la digitalización que se mencionaba, que es muy importante en la parte económica. Pero ¿qué rol juega la digitalización en la posibilidad de participación política de las minorías, de los jóvenes, de quien no ejerce la vida pública en la toma de decisión de los gobiernos, de las asambleas legislativas? Ninguna. No estamos haciendo uso de las plataformas y lo que la tecnología permite para saber, por ejemplo, qué opina la ciudadanía frente a un tema que se debate en la Asamblea Nacional de Diputados, qué opina la ciudadanía frente a una decisión del órgano ejecutivo. Esa es una posibilidad que está allí, que América Latina no está utilizando y que creo que es parte de lo que tenemos que mirar en el corto y mediano plazo. Nos quedan 3 minutos. Voy a dar la palabra también. Había una pregunta aquí. No sé si pueden acercarnos un micrófono. Vamos a hacer estas dos preguntas. Brevemente, por favor. Lourdes Casanova, de la Universidad de Cornell. Mi pregunta es para ese gran líder empresarial que es el señor Ricardo Vilela. ¿Cómo ve la irrupción de China como el mayor inversor en Brasil a nivel de disrupción como modelo económico, político y empresarial? Muchas gracias. ¿La otra?
Buenos días, mi nombre es Paula Muriel, soy corresponsal en Brasil de CGTN en español, la televisión china. Va un poco en concordancia con lo que han preguntado. Básicamente, en este marco de elecciones en la región, ¿cómo pueden influir estos nuevos líderes que pueden surgir de estas elecciones en las relaciones con China, que es uno de los principales socios en América Latina? ¿A quién dirige su pregunta? En general, a la mesa. Tendré que elegir porque estamos muy cortos de tiempo. Bueno, quien pueda ¿Listo? realmente responder más sobre estas relaciones comerciales. Arranca Alicia y Cierto. Mira, yo creo que la Gracias. pregunta es muy importante. China está en un proceso de acercamiento a la región. Acabamos de concluir la reunión de CELAC China hace 2 semanas o 3 en Chile. El comercio con la región se ha multiplicado 23 veces en la última década y la inversión extranjera directa es enorme, llegando a 3 países, Argentina, Brasil y Perú. Y creo yo que China ha cambiado su estrategia o está cambiando un tanto su estrategia de industrias extractivas, se está yendo cada vez más a industrias de otra naturaleza, energía renovable, le interesa la infraestructura para conectar a América Latina con la franja y la ruta y también a la parte digital, China y a la parte financiera, es decir, los bancos chinos están empezando a hacer arreglos en nuestros países para instalar sucursales. Es decir, no es menor. Estados Unidos está reaccionando a China, no a nosotros, a China. Y eso es lo que hay que entender. Sí, pero, ¿Cómo se pero Estados posiciona? Unidos decidió salir con el nuevo presidente del ¿sí? Tratado Transpacífico. Por eso, pero me refiero, el Tratado Transpacífico tampoco incluía a China, pero me refiero... No, pero era un elemento que lo que pretendía era contrarrestar geopolíticamente en una región en la que China estaba teniendo una influencia. Pero Estados Unidos decidió confrontarse a China solo, no sé si me explico, sin compañía, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, en este debate de la guerra comercial y la guerra de monedas y la guerra que viene, ¿cómo se posiciona nuestra región frente a China y a Estados Unidos? Ricardo. Bueno, gracias por la pregunta, Lourdes. Complementando a señora Ibarra, que eu creio que os impactos não são só para Brasil, são globais e principalmente para Estados Unidos. Dentro de uns anos mais, Estados Unidos vai perder seu liderazgo político e econômico para a China, que é a economia, o motor de crescimento del mundo hoy en día. Disminuido su tasa de crecimiento de 6,7 para 6,5%, pero mire el tamaño, impacto y escala que tiene esa economía. Todo nace en China con escala. Entonces, la parte política, vimos el discurso de Xi, el Davos anterior, como un estadista, pensamiento, estrategia de largo plazo, estrategista, preocupado con temas climáticos, de desarrollo, tema de computación, el tema de polución. Y de hecho, ahora vemos el cambio de constitución en China. Entonces, va a quedar y perpetuar en el poder por muchos años, como fue Mao Zedong en esos tiempos, para rule y tener ahí, consolidar el nuevo imperio chino, que es una mezcla de socialismo con dictadura, con capitalismo, pero que está muy agresivo. Y vemos el caso de América Latina, que son dependientes y correlacionados, no por el lado del valor añadido, porque China, para industrializarse y desarrollarse, necesita de commodities, de granos de Argentina, de aluminio, de cobre de Chile. Entonces vemos ahí una dependencia favorable en el corto plazo, pero China está invirtiendo en la industria de la cuarta revolución industrial. Están en Artificial Intelligence, pasando a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces vemos la banca, vemos una serie de industrias ahí revolucionando. JD.com va a ser mayor, más grande que Amazon.com. Entonces vemos una revolución importante y el cambio de poderes en estructuras globales, ¿no? Me queda 1 minuto y le quiero dar 30 segundos a Isabel y a Daniel sobre China. Panamá reconstruyó o construyó nuevas relaciones diplomáticas recientemente. Sí, en julio del año pasado Panamá estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China, luego de ser la primera vez pues, que Panamá los tiene. Hemos avanzado con una hoja de ruta de 12 puntos. ¿No? Que no tuvieran esas relaciones diplomáticas. Sí, pero bueno, el gobierno del presidente Varela dio ese paso que era una deuda pendiente para mi país y nos sentimos muy contentos del avance en una relación que estamos construyendo, donde hemos definido 12 puntos prioritarios, donde el presidente Varela visitó en noviembre pasado, lo recibió el presidente Xi Jinping, se firmaron 19 acuerdos y con perspectivas pues, muy positivas de inversión, de trabajo conjunto, de tratado de libre comercio, que creo que
con el Canal de Panamá y la ruta que ello representa para unir América Latina con Asia, genera posibilidades no solo para Panamá, genera posibilidades realmente para toda la región que tendríamos que trabajar en ello. Y cerramos con quién abrimos. 30 segundos para Venezuela. 25. No dejemos ni subestimemos lo que está pasando en Venezuela. No permitamos que estas elecciones totalmente ilegítimas, como bien señalaba la vicepresidencia, tengan lugar, porque si estas elecciones tienen lugar con el grado absoluto de ilegitimidad y de irregularidad, estaríamos permitiendo la consolidación de lo que ya es un régimen de dictadura en Venezuela. Por lo tanto, hay que hacer los mayores esfuerzos para tratar de lograr estimular un diálogo efectivo entre el gobierno y la oposición, y creo que la posición del Grupo de Lima, dando ahí un espacio para buscar. Pero creo que no hay que subestimar la gravedad de la situación de Venezuela. De lo contrario, vamos a tener un problema, no solamente dentro de Venezuela, que por sí ya sería trágico, sino consecuencias regionales muy negativas. Hay que buscar una salida democrática a esta grave crisis. Año geopolítico definitivo para América Latina. Isabel, Ricardo, Denise, Daniel y Alicia, gracias por habernos ayudado a entender un poquito más lo que va a pasar. Gracias. Y a ustedes por su atención. Buenas noches. Me voy corriendo a